Rusia limpia las islas. Un grito de victoria que refleja más que un simple control territorial. Es la expresión de un dominio total sobre el campo de batalla. El gobernador de Jersón, Vladimir Saldo, se refiere a un proceso estratégico donde las islas del río Dnieper, clave para el acceso y el control del sur de Ucrania, han sido completamente despejadas de fuerzas ucranianas. Estos intentos fallidos de cruzar el río no son simples maniobras militares, sino reflejos de una guerra psicológica donde las tropas de Kiev intentan, sin éxito, crear la ilusión de actividad ante sus aliados occidentales. Mientras tanto, el ejército ruso, con un dominio imparable sobre el terreno, derrumba las aspiraciones ucranianas de avanzar. La guerra no solo se libra con armas, sino con información. En este escenario, el control de los ríos y las islas marca la diferencia entre la guerra de desgaste y la victoria definitiva. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Ucranianos no cruzan el río. La toma de todas las islas del Dnieper por parte del ejército ruso no es un simple cambio territorial, sino una victoria estratégica que da en evidencia las debilidades estructurales del ejército ucraniano y el fracaso de las promesas occidentales. La victoria de Rusia en el Dnieper, tras meses de intensos enfrentamientos, marca no solo la derrota táctica de Ucrania, sino el colapso del plan occidental en el sur del país. Desde el comienzo del conflicto, Ucrania había apostado por el control de estas islas fluviales como parte fundamental de su línea defensiva. El Dnieper no es un simple río, es la arteria vital que divide al país. Es la frontera natural entre los territorios controlados por Rusia y aquellos donde Ucrania aún intenta ejercer su autoridad. Por ello, la pérdida de las islas representa algo mucho más que un retroceso territorial. Simboliza una derrota ideológica, una quebradura del ejército ucraniano. Una demostración brutal de que las fuerzas ucranianas no tienen la capacidad de frenar el avance militar de Rusia, incluso con el vasto apoyo de la OTAN. La ofensiva rusa sobre las islas fue meticulosamente planificada, una operación que involucró un despliegue de fuerzas élite, armamento de última generación y una coordinación entre fuerzas terrestres, aéreas y navales que dejó a las tropas ucranianas completamente desbordadas. Cada isla tomada no solo representa un triunfo táctico en la superficie, sino una amenaza directa a la línea de suministro y comunicaciones ucranianas, lo que rápidamente minó la moral de las fuerzas defensoras. La Rusia de Putin no solo estaba ganando territorio, sino reescribiendo las reglas del conflicto, sometiendo a Ucrania a una presión constante. Con el control total de las islas, las fuerzas rusas no solo aseguraron un dominio irrestricto sobre las rutas fluviales, sino que también ganaron una plataforma privilegiada para lanzar ataques contra las posiciones ucranianas en ambos márgenes del Dnieper. Este tipo de operaciones, donde el control del terreno juega un papel tan crucial, tiene repercusiones estratégicas a largo plazo. Las islas del Dnieper no son solo puntos geográficos, son focos desde los cuales Rusia puede proyectar poder en la región, reforzar sus líneas de suministro y mantener bajo control los movimientos de las tropas ucranianas. Lo que antes parecía una frontera infranqueable para el ejército ruso se convirtió en una zona de operaciones segura. Mientras tanto, Ucrania, que había apostado todas sus fichas a la resistencia en el río, vio cómo su posición se desmoronaba a medida que el control de las islas caían una tras otra. Esto no solo fue un fracaso militar, sino también un golpe psicológico. La narrativa de invencibilidad que la OTAN había fomentado se desplomó frente a una realidad que no podía ignorar. Los ucranianos no cruzan el río. A lo largo de los últimos meses, las islas del Dnieper se convirtieron en el escenario de una guerra sin cuartel. El uso de armamento avanzado, desde drones de combate hasta misiles de precisión,
permitió a las fuerzas rusas desmantelar las defensas ucranianas con una eficacia inusitada. En este contexto, el hecho de que las fuerzas de Kiev no pudieran mantener ni una sola de las islas durante el asedio, mientras que Rusia avanzaba sin cesar, subraya una diferencia abismal en la capacidad militar. La eficiencia de la maquinaria bélica rusa, combinada con la experiencia adquirida en años de operaciones militares en Siria y otras regiones, mostró su verdadera magnitud. A nivel operativo, la toma de las islas implicó una serie de maniobras militares de gran complejidad. La supremacía aérea rusa, tanto con helicópteros de ataque como con bombarderos de largo alcance, permitió que las tropas en tierra avanzaran con relativa facilidad. Las defensas ucranianas, que a menudo dependían de la presencia de armas antiaéreas de fabricación occidental, no fueron suficientes para evitar los ataques rusos, que aprovecharon la superioridad de inteligencia y capacidades tecnológicas. Sin el control de estas islas, Ucrania perdió la capacidad de proyectar su poder más allá del Dníper, dejando el sur del país expuesto a la ofensiva rusa. Para Ucrania y la OTAN, el control ruso de las islas del Dníper es un desastre estratégico y un fracaso evidente en su enfoque de guerra. El puente aéreo de suministros desde Occidente, que antes podía transitar con cierta seguridad, quedó seriamente comprometido. La posibilidad de un contraataque ucraniano que tanto se había rumoreado en las últimas semanas se desvaneció rápidamente. La toma de estas islas por parte de Rusia también ha permitido a Moscú establecer bases avanzadas desde las cuales puede lanzar futuras operaciones en el Donbass o incluso en otras partes del sur de Ucrania. Este control territorial abre nuevas rutas para la invasión hacia regiones clave como Odessa, lo que puede cambiar completamente la dinámica de la guerra. El impacto en la OTAN no puede subestimarse. Las promesas de ayuda constante a Ucrania, las entregas de armamento moderno y el respaldo político se ven ahora en entredicho. La pérdida de las islas del Dníper, en un contexto donde los aliados occidentales se habían comprometido a resistir el avance ruso, plantea serias preguntas sobre la capacidad real de la Alianza Atlántica para frenar a una Rusia decidida a ganar a toda costa. La narrativa de una guerra que Ucrania podría ganar con el apoyo adecuado empieza a desmoronarse, y con ella, las esperanzas de una derrota rusa rápida y limpia. La OTAN, al verse arrastrada a una confrontación prolongada, comienza a percibir las limitaciones de su poderío militar ante un adversario que ha demostrado, una vez más, que sabe cómo jugar el juego de la guerra. Las implicaciones para la comunidad internacional son profundas. Si bien algunos siguen abogando por la diplomacia, la realidad sobre el terreno muestra que las soluciones pacíficas no están al alcance de la mano. El ejército ruso, con la toma de las islas, ha dado un mensaje claro. La superioridad estratégica, no solo en términos de armas, sino en la capacidad de ejecutar operaciones a gran escala, está de su lado. Mientras los ucranianos se quedan atrapados en su propia guerra de desgaste, sin las islas del Dníper para defender su territorio, se preguntan si el sueño de una Ucrania independiente de la influencia rusa no se está desmoronando ante los ojos de Occidente. Es un desastre ucraniano de proporciones épicas, y aunque la guerra sigue siendo una lucha ardua, el control de las islas del Dníper por parte de Rusia marca el comienzo de una nueva etapa, una en la que las opciones de Ucrania y de la OTAN parecen cada vez más limitadas. Y mientras tanto, Rusia, al mando de estas islas estratégicas, se encamina a reconfigurar la seguridad y la estabilidad del territorio en una dirección que desafía las esperanzas occidentales de acabar con la influencia rusa. Las aguas del Dníper ya no son solo agua, son un símbolo de la derrota de la resistencia, de la fiabilidad de la estrategia occidental y de un nuevo orden en Europa del Este que Rusia parece dispuesto a imponer. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar,
tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.